Las leyes en general y las penales en particular de una democracia no coinciden con la de una dictadura o con las de un régimen teocrático. En una sociedad democrática y liberal, las personas han de gozar de los ámbitos de libertad más amplio posible. El derecho penal se legitima en la medida en que el Estado acuda a él, precisamente como medio de tutela de libertades individuales y sociales, sin las cuales las personas no podríamos desarrollar libremente nuestra personalidad. En términos generales, el límite de esta libertad, la libertad de actuación me refiero, es el mismo derecho que se reconoce al resto de actuar libremente. De manera tal que debemos entender que una sociedad que cimienta las relaciones jurídicas entre las personas sobre la libertad reconoce que las personas son iguales ante el derecho. Libertad e igualdad son, pues, características esenciales del derecho penal. Los modelos de organización social en donde la libertad y la igualdad cobran especial relevancia son aquellos que reivindican la libertad individual y social, la democracia y separación de poderes como forma de participación ciudadana y forma de gobierno, y la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales. Este modelo de organización social, conocido en derecho constitucional y en la teoría del Estado constitucional de derecho, limita el derecho penal a través de una serie de principios. Y esos principios son legalidad, proporcionalidad, lesividad, culpabilidad, humanidad, etc. En la medida en que la fuente normativa de los principios que limitan el ius puniendi es la Constitución, así como las leyes, tratados y convenciones que versan sobre los derechos fundamentales. Cuando hablo de convenciones, hablo de todas las convenciones internacionales y los tratados en materia de derechos humanos que suscriben las naciones para homologar en cada uno de sus ordenamientos jurídicos el trato igualitario como lo reza la progresividad de toda la humanidad en cuanto a los derechos humanos. Retomando entonces la idea, el derecho penal restringe libertades, no solo la de los condenados, a quienes se priva de libertad o se les restringe otros derechos a consecuencia de la comisión de un delito. La prohibición de realizar delitos que se dirige a los ciudadanos es también una restricción de su libertad de actuación. Ambas son legítimas. La primera, por derivarse de una sentencia firme, y la segunda, porque la prohibición de comportamientos delictivos es la única manera de evitar la lesión de los bienes jurídicos y garantizar que sus titulares puedan disponer libremente de ellos. De manera tal que si se desea proteger la vida o la propiedad privada y evitar los homicidios, los hurtos, deberá pues prohibirse como delitos los comportamientos de riesgo para la vida y para el patrimonio particular.
Decidir cuánta libertad de actuación es legítimo restringir para garantizar la libertad de actuación del resto supone una delicada ponderación de las libertades en conflicto sobre la base de los valores constitucionales que permita argumentar que la prohibición del comportamiento es necesaria e idónea para preservar el bien jurídico tutelado. La idea del contrato social lo explica muy bien. Cedemos al Estado parte de nuestra libertad para que sea administrada. ¿En pos de qué? En pos del bien común. Lo que se quita a unos se le da a otros. Desde otro punto de vista, las leyes penales expresan la forma como se ha distribuido la libertad en una sociedad. En todo caso, y en tanto se privilegie la libertad, su restricción debe ser la mínima necesaria. Es decir, la aplicabilidad del derecho penal mínimo. Además, las reglas penales que tipifican los comportamientos prohibidos deben ser aprobadas. ¿Siguiendo qué? Siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. Solo así se puede afirmar que son expresión de la dinámica democrática y no impuesta por la fuerza o por el capricho de algún gobernante de turno. En ningún caso, la literalidad de la ley penal identifica y describe con suficiente claridad todas las posibles formas activas y omisivas de cometer un delito. Ello se debe, entre otras razones, a que la ley penal tiene vocación de permanencia en el tiempo. Y todos los comportamientos de riesgo desaprobados para el bien jurídico que se realizan durante su vigencia han de poder ser subsumidos en el tipo penal, inclusive los que resultaban inimaginables para el legislador y sus contemporáneos. Dicho como un ejemplo, el delito de homicidio fue creado inclusive antes que se descubrieran algunas energías o sustancias cuya manipulación hoy en día se conocen que son letales. Así pues, para identificar qué comportamientos se prohíben o lo que es lo mismo, para conocer qué libertad se restringe, es necesario interpretar teleológicamente, repito la frase, teleológicamente la ley penal. Entonces, llegamos a este punto para definir el concepto del derecho penal. En sentido objetivo, el derecho penal es una rama del ordenamiento jurídico compuesto por principios y reglas que prohíben delitos bajo la amenaza de una sanción y las impone a quienes los realizan. El derecho penal subjetivo o ius puniendi, por su parte, se refiere a la potestad sancionadora del Estado que se proyecta en la creación de delitos y penas, en el juzgamiento y en la imposición de penas y medidas de seguridad. Algunas precisiones son necesarias y las vamos a hacer inmediatamente. Con respecto al derecho penal objetivo, debe reconocerse que al limitarse a hacer una descripción de su ubicación dentro del sistema jurídico y de la forma como actúa, como es amenazando,
y sancionando, no consigue explicar las razones que legitiman la prohibición de delitos, ni porque se prohíben solo ciertos comportamientos y no otros. Una definición formal y objetiva de derecho penal no logra legitimar su existencia. Se sabe que el derecho penal fomenta la convivencia pacífica y libre entre las personas mediante la represión. ¿La represión de qué? La represión de los más graves ataques a los valores comunes a todas las personas y principios en que se asienta. Precisamente, la sociedad desde este punto de vista, y aunque la estabilidad social no dependa de él, el derecho penal cumple la función de pilar social de la comunidad. Con respecto al derecho penal subjetivo o ius puniendi, caben dos precisiones. Por un lado, la potestad sancionadora no es una cualidad intrínseca del Estado constitucional de derecho, ni de ningún otro modelo de Estado. Es una atribución que le ha sido conferida por las personas en uso de su libertad. La Constitución esboza que el poder público emana del pueblo y que luego ejerce el Estado conforme a la Constitución por medio de los órganos legislativos, ejecutivos, judiciales. Por otro lado, como atribución conferida que ha de ser ejercida dentro de los márgenes constitucionales, el ius puniendi del Estado constitucional de derecho, si logra legitimar la intervención penal al orientarla y limitarla a la preservación de los derechos que permiten el libre desarrollo de las personas y por añadidura la preservación de sus bienes jurídicos. Derecho penal sustantivo o derecho penal material va a ser entonces el conjunto de normas o leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad y con las cuales cuenta el Estado para eliminar la presencia de conductas antisociales. El derecho penal sustantivo es la parte estática o imagen sin movimiento, en tanto que el derecho penal adjetivo es la parte dinámica o imagen en movimiento. Repito esta precisión. El derecho penal sustantivo va a ser el conjunto de normas o leyes relativas a los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad con las cuales cuenta el Estado. ¿Para qué? Para eliminar la presencia de conductas antisociales. El derecho penal sustantivo es la parte estática o imagen sin movimiento, en tanto que el derecho penal adjetivo es la parte dinámica o la imagen en movimiento. Derecho penal adjetivo está constituido por un conjunto de normas jurídicas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de ¿qué? De las obligaciones consagradas por el derecho sustantivo. Por ejemplo, el derecho al seguro social, a la salud, a la educación, derecho al voto, a la autoría, acceso a la justicia, libertad sindical.
Entonces, repitiendo conceptos, derecho penal objetivo es el régimen jurídico o conjunto de normas mediante las cuales el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva, cumpliendo así con su función de garantía y tutela de los bienes jurídicos. Fin del derecho penal. Técnicamente es la facultad de hacer o no hacer una cosa. Derecho penal subjetivo, ius puniendi, potestad del Estado de castigar, es la actitud que tiene el Estado de dictar reglas de conductas de acuerdo a los fines que persigue y sancionar a los infractores. Es una facultad, ya que solo el Estado puede dictar leyes penales. También es un deber, debido a que es función del Estado mantener el orden social y restablecerlo cuando ha sido violado, restaurar el bien jurídico infringido. Técnicamente es ley, regla o norma que nos manda, que nos permite o que nos prohíbe. De esta manera, finalizamos con la definición de el derecho penal en todos sus puntos de vista, desde todas las formas en que lo podamos ver. Ahora continuemos haciendo una pequeña referencia histórica. Hicimos en la clase pasada la referencia histórica del derecho penal a nivel global, comenzando desde sus inicios, desde el inicio en que los seres humanos comenzaron a tratar de controlar y legislar en materia penal. Ahora vamos a hacer una pequeñísima y breve referencia histórica, pero del Código Penal venezolano. El Código Penal, hasta ahora vigente en Venezuela, fue inspirado en la doctrina clásica, que postulaba nadie puede ser condenado por delitos y penas que no estuvieran previamente establecidos en la ley. Repito, nuestro Código Penal, vigente actualmente en nuestro país, fue inspirado en la doctrina clásica. ¿Y cuál era uno de los postulados de la doctrina clásica? ¿O cuál es uno de los postulados de la doctrina clásica? Es que nadie puede ser condenado por delitos y penas que no estuvieran previamente establecidos en la ley o en las leyes. Al existir un cambio de ideología a nivel gubernamental, se tiende al cambio legislativo, con énfasis en el área penal, por tratarse de la parte represiva del Estado. Al aprobarse en la actualidad la reforma del Código Penal en Asamblea Nacional, se hace necesario analizar este tema bajo un enfoque cualitativo que a través de un estudio descriptivo englobe el contexto histórico jurídico y muestre el posible deterioro que puedan experimentar algunas garantías ciudadanas. Vamos a hacer nuestra pequeña reseña, comenzando con el antecedente histórico que ha experimentado la codificación penal venezolana en el periodo comprendido entre el año 1830 hasta los años 2000, hasta el siglo donde estamos en este momento, el siglo XXI. Este pequeño recuento histórico se hace primero para cumplir parte del objetivo de nuestra cátedra y con la finalidad de demostrar toda la evolución penal que ha imperado en nuestro país. Al analizarse
dicho problema desde el punto de vista histórico, jurídico, se toma en consideración la dimensión social que un cambio legislativo abarca, sobre todo si se incluyen nuevos tipos penales. Aumenta, por supuesto, el poder del Estado frente al ciudadano común y no respeta la proporcionalidad entre las conductas y las penas a ser aplicadas. Descuida lo relativo a la pena de presidio, por ejemplo, establece tipos delictivos abiertos, no unifica la legislación penal de la especial y no toma en cuenta el sistema carcelario venezolano. En definitiva, propicia cierto aire de anomia. Este hecho, sumado a que la mayoría de los encargados de impartir justicia, es decir, los jueces, son en su mayoría provisorios, avisora siempre un panorama que no se puede decir que es muy alentador. Entonces, tratamos de analizar todas estas situaciones a grandes rasgos, por supuesto, para tratar de reflejar que existe una evidente disminución de garantías ciudadanas frente al aumento punitivo del Estado, o lo que algunos autores han convenido en denominar eficiencia del Estado en la aplicación de las normas.